Hay una ciudad en Rusia que poco a poco está desapareciendo. No por una guerra, ni por un desastre natural. Simplemente, la gente se está yendo. Los edificios quedan atrás, las calles se vacían, y el silencio empieza a ocupar su lugar. Pero no todos se han ido. Algunos siguen viviendo aquí, enfrentando un entorno donde cada invierno pone a prueba hasta las decisiones más simples. Hoy vamos a entrar en ese lugar para entender qué significa quedarse, cuando todo lo demás se está yendo. Vorkuta está en el extremo norte de Rusia, dentro del Círculo Polar Ártico. Durante gran parte del año, el frío domina el entorno y las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 40 grados Celsius. La ciudad no nació de forma espontánea. Creció alrededor de la minería de carbón, en una región donde trabajar siempre implicó adaptarse a condiciones difíciles. Durante décadas, fue un punto importante dentro del sistema industrial soviético. En su momento, miles de personas llegaron aquí buscando estabilidad y empleo. Se construyeron barrios enteros, infraestructuras, servicios, todo lo necesario para sostener una ciudad en medio de un entorno hostil. Pero con el paso del tiempo, esa realidad empezó a cambiar. Hoy, gran parte de esos espacios siguen en pie, aunque muchos ya no cumplen la función para la que fueron creados. Ahí es precisamente ahí donde empieza a entenderse Vorkuta, no solo como un lugar marcado por el clima, sino como una ciudad donde la vida continúa, incluso cuando el entorno ya no acompaña. Con el paso de los años, Vorkuta empezó a perder algo más que población. Barrios enteros quedaron prácticamente vacíos. Edificios que antes albergaban a cientos de familias, hoy tienen solo unas pocas ventanas iluminadas por la noche. En algunas zonas, la ciudad parece detenida, no porque todo esté en silencio, sino porque muchas de las cosas que antes daban movimiento simplemente dejaron de estar. Las rutas de transporte se redujeron. Algunos servicios dejaron de operar con normalidad. Y moverse de un punto a otro ya no es tan simple como antes. Para quienes se quedaron, esto no es algo abstracto. Se nota en lo cotidiano. En edificios donde el mantenimiento depende de cada vez menos personas. En calles donde ya no pasa nadie durante horas. En espacios que siguen existiendo, pero ya no funcionan como antes. Ahí eso cambia la forma en que se vive. Porque en una ciudad que pierde habitantes, no solo se vacían los lugares, también cambian las reglas bajo las que todo funciona. Con el paso de los años, Vorkuta empezó a perder algo más que población. Barrios enteros quedaron prácticamente vacíos. Edificios que antes albergaban a cientos de familias, hoy tienen solo unas pocas ventanas iluminadas por la noche. En algunas zonas, la ciudad parece detenida, no porque todo esté en silencio, sino porque muchas de las cosas que antes daban movimiento simplemente dejaron de estar. Las rutas de transporte se redujeron. Algunos servicios dejaron de operar con normalidad. Y moverse de un punto a otro ya no es tan simple como antes. Para quienes se quedaron, esto no es algo abstracto. Se nota en lo cotidiano, en edificios donde el mantenimiento depende de cada vez menos personas, en calles donde ya no pasa nadie durante horas, en espacios que siguen existiendo, pero ya no funcionan como antes. Cambia la forma en que se vive. Porque en una ciudad que pierde habitantes, no solo se vacían los lugares, también cambian las reglas bajo las que todo funciona. Y si te interesa entender cómo funcionan estos lugares donde la vida sigue a pesar de todo, puedes suscribirte ahora. Cada semana exploramos historias como esta, en rincones del mundo que no suelen aparecer en los mapas habituales. Alexei trabaja reparando sistemas de calefacción en Vorkuta. Su rutina no empieza con un horario fijo. Empieza cuando algo deja de funcionar. En invierno, eso ocurre más seguido de lo que debería. Algunos edificios ya no tienen personal de mantenimiento permanente. Cuando hay un fallo, alguien tiene que ir. Y ese alguien, muchas veces, es él. A veces tiene que entrar en bloques donde solo viven 2 o 3 personas. El resto de los apartamentos están vacíos, sin luz, sin muebles, sin uso. El problema no siempre es reparar, es encontrar qué sigue funcionando y qué no. Hay tuberías que pasan por zonas abandonadas,
pasillos donde la calefacción ya no llega, puertas que no se han abierto en meses. Y cuando algo falla ahí, no afecta a un solo apartamento. Afecta a todo el sistema. Alexei se mueve entre esos espacios con una linterna y herramientas básicas. No porque sea lo ideal, sino porque es lo que hay. Mantener en funcionamiento una ciudad como Vorkuta no depende solo de las personas que se quedan. Depende de que todo el sistema siga respondiendo. La calefacción, por ejemplo, no es un detalle menor. Es el eje central de la vida aquí. Según datos del sistema energético ruso y reportes regionales de Komi, gran parte de los edificios dependen de redes centralizadas de calefacción, que distribuyen calor desde plantas térmicas a través de kilómetros de tuberías. El problema es que esa red fue diseñada para una población mucho mayor. Hoy, con menos habitantes, mantener la presión y la temperatura adecuadas en todos los puntos se vuelve más complejo. Algunas zonas siguen funcionando con normalidad. Otras requieren intervenciones constantes para evitar fallos. Y cuando algo se rompe, no siempre hay una solución inmediata. Lo mismo ocurre con el transporte. Vorkuta está conectada principalmente por tren. No hay carreteras permanentes que la enlacen con el resto del país durante todo el año. De acuerdo con datos del gobierno de la República de Komi, gran parte del suministro de bienes depende de esa conexión ferroviaria, que puede verse afectada por condiciones climáticas extremas. Esto influye directamente en la disponibilidad de productos, no tanto en el corto plazo, sino en la planificación a largo plazo. Porque aquí, los tiempos no funcionan igual. Lo que en otras ciudades se resuelve en horas, en Vorkuta puede requerir días de espera, o más. Incluso el mantenimiento urbano cambia. Según informes municipales, en los últimos años se han tomado decisiones para concentrar a la población en zonas específicas de la ciudad, dejando otras áreas fuera de uso para optimizar recursos. Eso significa que algunas partes simplemente dejan de mantenerse, no porque se olviden, sino porque ya no es viable sostenerlas. Y así, poco a poco, la ciudad se reorganiza, no creciendo, sino adaptándose a lo que queda. Vivir en Vorkuta no implica solo adaptarse a las condiciones. Implica reorganizar la vida alrededor de ellas. Uno de los cambios más visibles está en el uso del espacio. En muchos edificios, los residentes se han concentrado en ciertos pisos, dejando otros completamente vacíos para reducir el esfuerzo de mantenimiento. Esto no es una decisión individual, es una forma práctica de sostener lo que todavía funciona. Según reportes municipales de la República de Komi, en los últimos años se han impulsado programas para reubicar a habitantes dentro de la propia ciudad, buscando concentrar servicios y reducir costos operativos. Ese tipo de ajustes cambia la dinámica diaria. Hay entradas que ya no se utilizan, escaleras que llevan a plantas sin actividad, sectores enteros donde la luz no se enciende desde hace tiempo. También cambia la relación con el entorno. Durante el invierno, el viento puede arrastrar nieve entre los edificios, formando acumulaciones que alteran completamente los accesos habituales. Calles que existen en el mapa dejan de ser transitables durante días. Porque quienes siguen aquí han encontrado la manera de adaptarse a un entorno que ya no ofrece las mismas condiciones de antes. Entender lugares como este no tiene que ver solo con el clima o la distancia. Tiene que ver con cómo cambia la vida cuando el contexto deja de ser favorable. Si quieres ver otra ciudad donde las condiciones también obligan a reorganizarlo todo, te dejo este video aquí, porque allá afuera aún hay muchas crónicas del frío por contar.